muy contenta. Sé que Dios no se equivoca y Él hace todo tan perfecto, que recuerdo en enero cuando, siempre montamos el rol de las prédicas con bastante tiempo, ¿verdad? Y creo que esto lo habíamos montado como en diciembre. Pero cuando en enero yo empiezo a ver el tema que me corresponde a mí, ¿verdad? Los temas, mi corazón saltaba de emoción al ver que me correspondía este tema en este bimestre, ¿verdad? Y yo creo que ustedes van a ir entendiendo el por qué mi corazón salta de felicidad por este tema. El poder del testimonio. Desde enero quería ya que fuera la fecha para poder hablarles un poquito de mí, para poder hablarles un poquito de mi testimonio, y sé que muchos tal vez conocen, otros desconocen, pero el testimonio no es solo lo bonito y lo bueno, también es lo malo que nos ha sucedido y cómo Dios nos ha ido enseñando a salir adelante. Dice Lucas 19:14, dice así: Jesús les respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Y esto hace referencia, en palabras mías, de cuando Jesús pasaba por Jerusalén y la gente clamaba a Jesús, lo alababa, lo adoraba, le daba honra y gloria a Él. Y sus discípulos le dijeron: Señor, mándalos a callar para que no se dieran cuenta de que Él estaba ahí, de lo que Él estaba haciendo. Pero la gente estaba tan agradecida, tan feliz de tenerlo ahí, de saber lo que Él había hecho y de lo que estaba haciendo, que la gente no podía simplemente parar de alabarlo al Señor. Y eso es lo que muchas veces escuchamos nosotros, que si nosotros no hablamos, las piedras lo harán por nosotros. Si nosotros no damos testimonio de nosotros mismos, de lo grandioso y lo maravilloso que ha hecho el Señor en nuestras vidas, las piedras lo van a hacer. Y es por eso que hoy, con toda la felicidad del mundo, de verdad que para mí me siento demasiado feliz a pesar de, y ahorita se van a ir dando cuenta el por qué a pesar de, hay un gozo en mí que solo el Señor lo puede dar. También le comentaba a una amiga, ¿verdad? Un día de estos, y me dijo que venía, y le digo: bueno, me toca predicar el sábado, y le digo: y mi prédica se llama así. Me dice: ay, no, pero vas a pasar llorando toda la prédica. Y yo le dije: sí, claro, es que no puedo decirle que no voy a llorar, porque estoy hablando y les voy a contar lo que hay en mi corazón, les voy a abrir mi corazón. Y uno a veces no solamente llora por dolor, llora de agradecimiento. Y yo creo que puedo agradecerle a Dios tanto, especialmente porque cuando veía el tema de la prédica, como les decía, Dios me recordaba que hace 10 años, precisamente en mayo, a finales de mayo, hace 10 años, fui a mi encuentro. Hace 10 años el Señor me llamó aquí a esta casa, hace 10 años. No sé si vieron todas las fotos que están allá afuera. Y yo le decía a Jan, que estaba ahí ayudándome con la decoración, yo le decía: es que yo quiero fotos para que la gente vea lo que ha pasado en 10 años, en el proceso que he estado en 10 años y en el proceso en los que ustedes también han estado durante estos 10 años, que han sido 10 años maravillosos, que han sido 10 años que, a pesar de que no han sido a veces muy buenos, para mí han sido los mejores 10 años de mi vida. Así que más que todo, por eso también estoy súper feliz, súper agradecida con Dios de permitirme ver cumplir 10 años de mi vida invertidos en Dios, invertidos bien, y saber que a pesar de todo ha valido la pena cada cosa que hemos pasado como familia aquí con Dios, ¿verdad? Y bueno,
Los que han ido a encuentro han escuchado alguna vez un poquito de mi historia, han escuchado algunos testimonios, ¿verdad? Pero en sí, quiero hablarles de mí, de todo lo que me ha pasado en la vida y de todo lo bueno que Dios ha sido, porque a veces ustedes creen que como somos personas adultas o somos pastores, no tenemos problemas, o si los tenemos es mucho más fácil resolver los problemas, o que tenemos como una llave mágica y decir, estos problemas los resuelvo así, 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 y nada pasó. Pero no es así, no es así. Al igual que ustedes tenemos problemas, al igual que ustedes pasamos circunstancias, al igual que ustedes muchas veces no encontramos una salida, al igual que ustedes muchas veces quisiéramos dejar todo botado. Pero Dios en su infinita misericordia nos hace ir más allá. Al igual, aunque sepamos mucha palabra, aunque sabemos que el Señor nos acompaña, que el Señor es nuestra fortaleza, que el Señor pelea por nosotros, hay momentos de nuestra vida en que simplemente no podemos. Pero el Señor nos recuerda cuán grande y cuán maravilloso es Él. Y es por eso que es importante que cada uno hable de lo maravilloso que es Dios en ustedes, a pesar de las malas circunstancias y también a pesar de las buenas circunstancias, porque muchas veces nos quedamos callados y solo queremos hablar o dar testimonio de las cosas bonitas que Dios nos da, que nos da un trabajo, que nos da eso, pero las cosas que tal vez dolían, que las cosas que tal vez marcaban, eso muchas veces no lo hablamos, y es ahí cuando Dios se glorifica más y puede ser de mejor ayuda para otras personas que tal vez están en la situación en la que nos encontramos. Y les comento, bueno, crecí en un ambiente familiar no muy bonito, ¿verdad? Peleas, problemas, infidelidades. Yo era la mayor de varios hermanos, ¿verdad? Entonces, bueno, estaba mi hermano mayor y yo era la segunda, pero por ser mujer me tocaba todas las cosas de la casa. No sé a cuántos se sienten identificados en eso, ¿verdad? Era la niñera, la cocinera, la empleada de todos los otros hermanitos. Y yo quiero que vean esto, que lo hagamos interactivo, y que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta para mí, con mucho gusto, ¿verdad? Yo les voy a responder. Y bueno, así pasó bastante tiempo de ver a mi papá con muchas mujeres, de creer de que eso era algo que llevamos en la sangre, de creer que eso era algo que llevamos en el apellido, de vivir preferencias entre hermanos, ¿verdad? Y fue muy duro, realmente fue muy duro salir adelante sin tener una guía, sin tener orientación hacia dónde ir en mi adolescencia, porque a pesar de que siempre fui criada en la iglesia católica, era como voy por mi propia cuenta, no había responsabilidad de nada de parte de mi mamá, ¿verdad? Solamente sabía que estaba mi mamá, que tenía una mamá y un papá, pero cada quien andaba por su lado, ¿verdad? Y con sus cosas. Y así crecí. A mis 16 años conocí a Harold. ¿Verdad? A mis 16 años conocí a Harold, y para ese entonces me acuerdo que mi vida estaba hecha un desastre, simplemente un desastre. Es duro crecer en una familia donde no sabes qué va a pasar, de hoy estás con una familia completa, mañana no, donde tu papá va y viene, donde no tienes seguridad de nada. Y recuerdo que yo le daba gracias a Dios porque conocí a Harold, porque Harold llegó, yo creo que en un momento muy importante de mi vida, y él siempre me apoyó, siempre estuvo ahí. Como le digo, siempre había preferencias entre mis hermanos con mis papás, y crecí con una preferencia que lastimaba mi corazón, que me hacía sentir menos,
porque yo recuerdo que yo quería estudiar, que yo quería salir adelante. Y siempre que yo pedía algo para mí, para estudiar, para ser mejor persona, siempre para mí había un no. Era un no, no hay plata, necesito tareas, no, no hay. No. Y veía cómo para mis otros hermanos siempre había todo. Había plata, había esto, había… Pero para mí no. Entonces, creo que Dios puso a Harold justo en el momento que tenía que estar y recuerdo que Harold pagaba mis estudios. Harold me compraba cuadernos, Harold me compraba uniformes, Harold era todo para mí de verdad en ese entonces y sé que terminé mi colegio y todo gracias a él. Y después de eso, para mí era un sueño salir de mi casa con vestido blanco, casada y todo. Pero por circunstancias de la vida no se dieron así y creo que por el ambiente familiar que vivía, simplemente un día ya me sentía a gusto de estar con Harold y a veces me iba y me quedaba unos días donde Harold, unos días en mi casa porque yo no quería estar en mi casa porque no era un ambiente familiar agradable. Y son decisiones que a veces uno dice, bueno, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Y recuerdo que a pesar de todo, yo podía sentir a Dios que Él estaba ahí conmigo. Aunque mi fe no era súper adecuada o mi fe no era la máxima en ese momento, ¿verdad? Siempre creía en Dios. Y recuerdo que cuando ya salí del colegio, que me mandaron a la práctica del colegio, habían días que me quedaban de Harold, otros dos, y simplemente llegué un día a la casa. Y mi mamá me dijo, aquí están sus bolsas de ropa listas, ya empacadas, porque yo tenía mi cuarto. Y me dice, usted decide, o se va o se queda, porque aquí necesitamos el cuarto y usted no deja que nadie entre al cuarto. Y usted está unos días sí y otros días no. Yo me recuerdo que yo nada más hice así y volví a ver a Harold, tenía 18 años, 18, 19 años creo que tenía, y volví a ver a Harold. Y Harold solo me dijo, vámonos. Y agarré mis cosas y me fui. Pero no crean que eso que hice fue algo bueno. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, a pesar de que nos llevamos muy bien, a pesar de que parecía que todo iba a seguir marchando como debía de marchar, muchas veces no fue así. Muchas veces éramos muy jóvenes, Harold estaba joven, yo estaba joven. Harold vivía aquí solo porque la mamá de él vivía en el Valle de la Estrella, tenía su trabajo y su casa allá, y Harold había salido recientemente también de la universidad y entonces la mamá le pagaba a él aquí un apartamento, una casa para que él viviera y pudiera estudiar y salir adelante. Y bueno, y Harold con lo que a él le daban y con lo que él estudiaba, él me daba a mí para estudiar también. Y empezamos a vivir juntos, pero como les digo, éramos muy jóvenes, entonces él estudiaba, yo estudiaba y cada quien por su lado. O sea, vivíamos, pero no sabíamos ni siquiera lo que estábamos haciendo, ni de la magnitud de lo que llevaba el compromiso, simplemente era como vivimos juntos, pero cada quien por su lado. Con el pasar de los años, crecía esa necesidad en mi corazón de querer hacer bien las cosas, de que todos los años esperaba que Harold me dijera, casémonos, 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 y para mí era frustrante. Para mí era frustrante porque no se daba y no se daba y peleábamos y esto y lo otro, y yo recuerdo que yo le decía, Dios mío, por favor, ya no aguanto más, si este hombre no es para mí, quítelo de mi vida. Y eso con que el corazón y que todo se te devuelve para atrás y usted dice, es que tan siquiera puedo volverme a mi casa porque llevábamos mucho. Y así les cuento que pasamos 10 años casi, así, 10 años de nuestra vida y nada, nunca pasó. Harold nunca me dijo casémonos, Harold nunca nada, siempre la respuesta de él era como
Yo me caso cuando yo estoy seguro que ya esa mujer es la que va a estar conmigo, va a ser la mamá de mis hijos. Y yo decía, pero ¿qué diantres más querés si ya tenemos tantos años de vivir juntos? Pero desgraciadamente nuestra vida no era perfecta, teníamos muchas diferencias, teníamos muchos problemas. Eh, Harold no conocía a Dios, Harold nunca fue criado en una iglesia, nunca había ido a una iglesia, entonces era dos cosas totalmente diferentes. Y recuerdo que yo llevaba a Harold a la iglesia católica y todo, y Harold se enojaba y decía, pero es que yo no sé por qué parece, siéntese que hágase, que esto, que ínquese, yo no voy a hacer nada de eso, y se enojaba. Dice, porque yo no sé por qué ustedes lo hacen, yo no voy a hacer algo que yo no sé qué es, ¿verdad? Y así pasamos pleitos de pleitos. Y desgraciadamente, le digo desgraciadamente porque muchas veces olvidamos de buscar a Dios realmente cuando tiene que ser. Y lo buscamos simplemente cuando estamos ya hasta aquí, cuando ya la cosa no puede más. Bueno, les comento que cuando tenía 16 años, cuando pasó esto, que antes de cuando conocí a Harold, conocí a Dios. Pero muchas veces nosotros atrasamos la bendición de Dios, porque recuerdo que me llevaron a un encuentro en la iglesia Izar y fue una experiencia, simplemente les puedo decir que maravillosa. Yo me recuerdo que yo fui a ese encuentro y yo volví simplemente siendo otra persona, que fascinada, conocí al Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Amaba eso, o sea, amé ese momento, pero sin embargo la religiosidad que había en mí no me permitió continuar con la bendición de Dios, de poder seguir conociéndolo. Y creo que eso también llevó a que pasaran tantas cosas, porque a veces olvidamos seguir a Dios cuando Dios se nos muestra en nuestra juventud. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que le sigamos desde nuestra juventud, pero muchas veces por nuestra mala cabeza y por nuestras malas decisiones no lo hacemos. Y bueno, y seguimos estando ahí, ¿verdad? Y era año tras año, yo esperaba todos los diciembres que Harold me dijera, ya, casémonos y todo, y no, nada, nada, nada. Y entonces todos los diciembres yo lloraba. Esa era mi pasión los 24 y los 31, llorar porque nunca sucedía, ¿verdad? Y bueno, a raíz de todas esas circunstancias y de que, como les decía, cada quien estaba por su lado, vivíamos juntos, pero cada quien por su lado, empezamos a tener muchos problemas. Ya yo empecé a laborar lejos de Limón, él se quedó aquí, ya cada quien por su lado, y nos encontramos en una circunstancia muy, muy fea, muy dolorosa, donde ya teníamos que tomar la decisión si seguíamos juntos o no seguíamos juntos. Y como les digo, cada vez que, de verdad que les puedo decir que a veces uno no se da cuenta y uno cree que Dios no está con uno, aunque uno no esté bien, aunque creamos a veces que Dios solo está con nosotros cuando estamos bien, cuán equivocados estamos, porque después yo entendí que Dios estaba conmigo aún en mis peores momentos, que Dios siempre estuvo ahí, que Dios siempre va a estar ahí aunque no estemos bien, aunque no estemos bien con Él, aunque no tengamos una buena relación con Él, Dios siempre va a estar ahí. Y me recuerdo que en esa decisión en que ya Harold me dijo, bueno, ya no más, ya no sé, ya cada quien por su lado. Y yo me recordaba de todas las veces que yo le había pedido a Dios en el baño llorando, que por favor, si Él era para mí, que lo dejara y que si no lo quitara de mi vida, porque eran muchos los problemas, muchos los constantes pleitos. Y recuerdo que ese día, como les digo, Harold no creía en Dios, no veníamos ni siquiera a la iglesia, o sea, nada, nada, nada. Y recuerdo que ese día, Harold, antes mi casa tenía, el cielo raso era de tablillas, y recuerdo que ese día Harold estaba así sentado
y yo estaba así prácticamente hincada rogándole que no me dejara, porque yo decía, ¿qué va a pasar conmigo? ¿A dónde voy a ir? Son 10 años de mi vida perdidos. ¿Ahora qué voy a hacer? No puedo volver a mi casa. O sea, son tantas cosas que te pasan en la cabeza. Y recuerdo que Harold estaba así sentado y yo ahí agachada con la cabeza llorando como una Magdalena. Y él solo me dijo unas palabras y fue, muchos no saben esto porque muy pocas veces lo he contado, pero como les dije, hoy 10 años después, quiero sinceramente ahora abrirles mi corazón y ver cómo la gracia, quiero que puedan ver cómo la gracia de Dios ha estado durante todo este proceso en nuestras vidas. Y recuerdo que Harold me dijo, vea Evelyn, solamente si Dios quiere que yo esté con usted, que yo siga con usted, usted me va a decir cuántas tablillas hay en el cielo raso. ¿Se pueden imaginar usted? Yo sí, no podía ver. ¿Yo qué diantres iba a saber cuántas tablillas habían en el cielo raso? Si en la vida las había contado. ¿Ah? Dígame, ¿cómo yo iba a adivinar cuántas tablillas habían en ese cielo raso? Y él tenía horas de estar viéndolas y contándolas. Dice que él pasaba una, dos, contaba una y otra vez para no escucharme a mí llorando a la par de él. Y recuerdo que yo decía, mi mente decía un número y hoy entiendo que el Espíritu Santo me decía otro. Y el Espíritu Santo me decía 50 y yo decía no, 100. Y el Espíritu Santo me decía 50 y yo decía no, 25, no son muy poquitas, no pueden ser 25. Y el Espíritu Santo me seguía diciendo 50. Y yo decía, no, 75. Y era esa lucha porque yo tenía que darle un número y de ese número dependía si Harold seguía conmigo o no seguía conmigo. Pero lo más curioso fue esta pregunta, esto que él me dijo, o sea, si de verdad Dios quiere que yo siga con usted, usted me va a decir. Y yo le dije 50. Y cuando yo le dije 50, yo me acuerdo que Harold solo me agarró, me alzó, me levantó y me besó. Y seguimos como si nada hubiese pasado. Porque habían 50 tablas completas, ni una más ni una menos. Vean lo grande que es Dios. Yo pude haber dicho cualquier otro número, porque mi mente me decía muchos números, pero el Espíritu Santo me decía la cantidad exacta, porque Él sabía que esto era de Dios, porque Él sabía lo que iba a venir más adelante, porque Él sabía todo lo que íbamos a pasar y el proceso que teníamos que pasar. Y cómo Dios iba a transformarlo no solo a Él, sino a mí también mediante estas pequeñas cosas, porque como les digo, Él no creía. Y bueno, después de esta situación que pasamos, ya fui a encuentro, me invitaron aquí a la iglesia, no recuerdo que vinimos y no nos gustó. Recuerdo que vinimos y vimos a gente danzando y brincando y feliz y yo le decía a Harold, ay no, ¿qué le pasa a esta gente loca? ¿Qué le pasa a esta gente loca haciendo estas cosas y todo? Y nos fuimos y no nos gustó. Y les estoy hablando que esto fue, ya teníamos 10 años de vivir juntos y vivir todos los problemas y todo. En mayo del 2011, sí, 2011, fui yo a encuentro primeramente y creo que el Señor me estaba esperando, creo que el Señor estaba esperando ese momento y creo que el Señor sabía que en aquel momento, mis 16 años, no estaba segura, no sabía dónde era realmente el propósito que tenía que cumplirse y dónde era mi casa, pero cuando yo llegué aquí, vine de encuentro, pude entender que el Señor estaba esperándome por mucho tiempo y que desgraciadamente había sido 10 años después de haber pasado
muchas cosas por tal vez no haber puesto o prestado oído al Señor cuando me habló cuando tenía 16 años, 25 años. Llevo aquí portadores, fue a encuentro maravilloso, precioso, de las mejores experiencias de mi vida, enamorada de Dios por sobre todas las cosas y volvimos a lo mismo otra vez, ¿verdad? Bueno, llego a mi casa, pero aún no estoy casada, aún vivimos mal, aún hay problemas y entonces tomo la decisión de, ok, algo tenemos que hacer, porque así no podíamos seguir. Claramente, como toda una mujer sabia, mandé a mi esposo a encuentro también. Mandé a Harold al encuentro y bueno, yo creo que Dios trató bastante con Harold en el encuentro. Bueno, ustedes lo conocen, ustedes saben que él no es muy expresivo, muy cariñoso, algo así. Y me acuerdo que todo el mundo, a las mujeres, los hombres le pedían matrimonio aquí, ¿verdad? Yo decía, jamás en la vida Harold va a hacer eso, jamás. Porque qué vergüenza y porque jamás él no hace. Pues bueno, Harold vino de encuentro y les cuento, nos casamos. Nos casamos y bueno, yo le daba gracias a Dios por eso, porque la verdad es que Él sabe que teníamos que vivir un proceso, no solamente para poder llevar este sueño a la realidad, sino también porque Él sabía que lo necesitábamos en nuestras vidas. Él sabía que Harold necesitaba conocerle bien y sabía que yo también necesitaba conocerlo de una mejor manera. Después de eso ya nos casamos, después de que nos casamos vivimos nuestro proceso, empezamos a servirle a Dios un montón, nos hicimos pastores y pensamos que las cosas iban a salir de maravillas, porque a veces nosotros pensamos que venir aquí o conocer a Cristo nos va a facilitar la vida de manera extraordinaria y no es así. Yo creo que el Señor nos prueba hasta el límite para saber cuánto le amamos, cuánto queremos realmente seguirlo, cuánto realmente amamos lo que hacemos y querer estar con Él. Y bueno, nos casamos, todo perfecto, seguimos trabajando en nuestro ministerio, trabajamos en matrimonios, ya después empezamos a trabajar en jóvenes y todo. A los años vivíamos muy bien, sinceramente, gracias a Dios vivíamos muy bien, no teníamos problemas económicos, pero cuando llegamos a Cristo empezaron los problemas económicos. Ya venía Samantha, como a los 3 años de casados, ya venía Samantha y nosotros, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? No había plata, no había nada y yo me recuerdo que yo le pedía a Dios tanto, yo le decía, Dios mío, pero porque amábamos servirles, pero sinceramente estábamos económicamente mal, a veces no teníamos ni qué comer y a veces me recuerdo que a veces yo lloraba aquí, yo le decía, Dios mío, porque no, tampoco decíamos, estamos pasando por una necesidad y recuerdo que Samantha siempre le han gustado las frutas y a veces Samantha pedía frutas y el tener que decirle a tu hija, no hay para comprarte una fruta, para mí era desgarrador. Entonces, así pasamos y algunos amigos sí se daban cuenta porque siempre nos ha gustado llevar a nuestros amigos a la casa, ¿verdad? Y a veces decían, ¿qué vamos a la casa a jugar play o cosas? Y ellos veían cómo nosotros tal vez habían 2 chuletas y uno le daba una chuleta a cada uno y uno comía tal vez arroz o decía, no tengo hambre, pero ellos se daban cuenta y sin embargo pudimos ver el respaldo de Dios, como a pesar de que estábamos pasando por esa prueba, el Señor siempre nos mantuvo firme, el Señor siempre mantuvo sustento a mi familia a pesar de todas las situaciones con respecto en ese área. Y bueno, gracias a Dios, con el pasar del tiempo, creo que todas esas pruebas fueron superadas, subimos a administrar bien nuestro dinero. Hoy por hoy les puedo decir que el Señor nos ha bendecido grandemente, porque creo que Él probaba nuestra fidelidad, Él probaba si realmente nosotros queríamos
sinceramente servirles de corazón, aún en lo mucho, aún en lo poco, ¿verdad? Dice así, dice en Juan 13:11, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Muchas veces no hablamos de lo que nos pasa porque nos da vergüenza, porque creemos que estas cosas solo nos pasan a nosotros, pero no es así. Nos deberíamos de sentir identificados porque muchas veces todos pasamos por necesidades, todos pasamos por circunstancias, pero el poder hablarlas, el poder decirlas con las personas correctas, creo yo, nos hace ser de mayor bendición para otros, el poder bendecir a otros a través de nuestro testimonio, porque no existe una vara mágica o algo o un versículo bíblico mágico que yo te diga y que ya tus problemas se te van a acabar, no. Esto se trata de constancia, se trata de fe, se trata de creerle a Dios aún y alabarle y adorarle en las circunstancias buenas y en las circunstancias malas. Y bueno, pasaron, seguimos trabajando para Dios, seguimos teniendo problemas unos que otros, que cuentos, que chismes, que cosas, veras, de verdad que ha pasado de todo, ¿verdad? Hemos ver gente pasar por aquí, gente salir, compañeros, gente que en su debido momento quiso también lastimarnos, pero el Señor pudo sanar nuestro corazón, pudo guardarnos de cosas malas, de cosas que tal vez iban a dañarnos, y nos enseñó a perdonar. Creo que eso es una de las cosas más importantes que el Señor nos ha enseñado, a perdonar a pesar de, a seguir adelante, a seguir luchando. Dios ha cumplido tantos sueños en mi vida que, como les digo, a veces uno no llora de dolor, sino que uno llora de felicidad porque uno no sabe cómo agradecerle al Señor tanto, tanto, tanto. Uno no sabe cómo agradecerle a Dios cuán bueno ha sido. Uno no sabe cómo agradecerle a Dios todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Con los años decidimos tener otro hijo. Y bueno, para los que no saben, yo perdí ese hijo y para mí fue muy duro. Sin embargo, tenía que estar muchas veces aquí poniendo una cara de felicidad, sin mucha gente saber que estaba en depresión, porque nosotros también nos deprimimos, porque nosotros también sufrimos, porque nosotros como pastores también luchamos y la pellejeamos, como dicen. Y cuando perdí ese bebé, para mí fue muy, muy duro, porque no solo porque lo llevaba en silencio, sino porque era un sueño y una ilusión en ese momento, ¿verdad? Y entonces fue una etapa muy dura de mi vida, porque a pesar de que lo perdí, no fue como tuviste una pérdida y ya a los meses estás bien, sino que tuve que llevar un proceso de 1 año, prácticamente los 9 meses ahí esperando de que mi cuerpo pudiera expulsar a este niño o no lo expulsara. Entonces, y después volverme a operar para que me lo sacaran, porque al final de 1 año ya tenían que hacerme la operación, ¿verdad? Al final de los 9 meses. Entonces fue un proceso largo, fue un proceso tedioso, fue un proceso donde sufrí mucho y muchas veces, y bueno, lo sufrí en silencio y creo que fue un error que cometí. Pero después el Señor me hizo entender que necesitaba hablar, que necesitaba buscar ayuda, porque aunque estaba aquí, aunque ponía mi mejor cara, aunque trataba de ayudar a un montón de gente, no tenía ayuda para mí misma. Y el Señor me enseñó eso, me enseñó que a pesar de la adversidad, que a pesar de mi dolor, yo también soy humana,
que también necesito ayuda, que también necesito gente que me ame, que me abrace, que me apoye, que me dé palabras de aliento, porque sentía que yo podía sola. Sentía que porque yo era pastora no podía demostrar mi dolor, no podía demostrarme débil, no podía decirle al mundo cómo me sentía, porque ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a creer la gente? Si no puedo ayudarme a mí misma, ¿cómo voy a ayudar a otros? Pero el Señor me hizo entender que Él estaba conmigo y que era humana y que necesitaba ayuda. Y bueno, pasó ese proceso, y yo le doy gracias a Dios por ese proceso, porque creo que sin eso no hubiera aprendido lo que les acabo de decir. Uno de mis sueños siempre fue que mi hija estudiara en una escuela. Yo me recuerdo que cuando yo tenía 16 años, yo le decía a Dios, yo siempre quise estudiar, siempre quise salir adelante, y siempre admiraba mucho las personas que iban a la escuela Caribbean, porque yo amaba el inglés, y a mí me encantaba ver a la gente que hablaba inglés, y ese era mi sueño, hablar inglés fluido y todo. Entonces trataba de ver, yo decía, bueno, yo cuando tenga una hija o un hijo, yo quiero que vaya a la escuela, a esa escuela, porque yo quiero que hable inglés, y así tenga que vender empanadas. Yo me acuerdo que yo siempre decía, así tenga que vender empanadas, yo quiero que mi hija o mi hijo, lo que fuera en ese momento, yo decía, quiero que estudie ahí. Y después decir que Dios ha sido tan bueno, porque yo no tenía trabajo, no tenía nada, aunque no vivíamos mal, no podíamos costear la escuela para Samantha. Y recuerdo que estando aquí, la pastora daba la prédica de la dádiva bíblica, y yo me acuerdo que ella decía los versículos y los versículos y los versículos, y yo decía, necesito uno, porque ella decía que conforme al versículo así iba a ser lo que el Señor nos iba a dar. Y yo decía, necesito uno que me dé cierta cantidad de salario en un trabajo con cierta cantidad de salario para poder pagar la escuela de Samantha. Y me recuerdo que, no me acuerdo cómo hice, porque no recuerdo, pero sí sé que cogí mi versículo, hice, y que a los días me llamaron a trabajar. Conseguí un trabajo y no solo conseguí un trabajo para que mi hija estudiara, sino que empecé a trabajar en el lugar donde mi hija iba a estudiar. Me llamaron de la escuela Caribbean, yo había hecho un curso de inglés, y me llamaron a trabajar, y empecé a trabajar ahí. Y yo le daba tantas gracias a Dios, de verdad que sí. Yo le daba gracias a Dios, porque no solo me llamaron, porque recuerdo que años atrás ya había ido a dejar mi currículum, pero nada. Y ese día que me llamaron, porque ya se acercaba la fecha que Samantha tenía que ir a la escuela, y recuerdo que ese día me llamaron y me dijeron, no le vamos a hacer entrevista, no queremos nada, solo necesitamos que usted venga y empiece a trabajar ya. Y así entré porque era simplemente hacer una incapacidad. Al final creo que Dios y mi trabajo hablaron por sí solos y me dejaron trabajando. Metí a Samantha a la escuela, y le doy gracias a Dios porque Samantha puede seguir ahí, sigue estudiando, sigue realizándose, sigue Dios cumpliendo mis sueños. Y yo le doy muchas gracias a Dios, porque a pesar de que han habido momentos duros, a pesar de que han habido momentos tristes, a pesar de que han habido momentos en que yo sé que le he fallado, el Señor no ha dejado de responder mis oraciones, mis peticiones, de cumplir mis sueños. Y puedo ver
cómo estos 10 años han valido la pena cada uno de los días que he estado aquí, que le he entregado a Dios, ha valido la pena. Dice Hechos 4:20: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y de lo que hemos oído. No podemos, de verdad que no. No podemos dejar de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos dejar de decir cuán maravilloso ha sido Dios. No podemos dejar de decir que el Señor nos ha faltado ni un solo día de nuestras vidas. Porque aunque, les digo de verdad, aunque a pesar de que a veces nos alejamos, a pesar de que a veces le fallamos, el Señor siempre, siempre, siempre ha estado ahí y seguirá estando. Y bueno, ahí no termina el cuento. Como les digo, es muy bonito hablar de las cosas lindas, de cómo Dios te bendice, de cómo Dios te cumple los sueños, de cómo Dios te da un trabajo, de cómo Dios trabaja. Pero también es bueno hablar de cuando Dios te quita de un lugar para ponerte en otro, de cuando Dios sabe que a veces hay que entregar para poder ganar. Y como les dije al principio, Dios de verdad que no se equivoca, Él sabe por qué hace las cosas y por qué te toca cada prédica que te corresponde, ¿verdad? Dice Salmo 119:46: hablaré de tus testimonios y no me avergonzaré. Y Hechos 18:9 dice: no temas, sino habla y no calles. Yo sé que el Señor tiene planes de bien para mi vida. Yo sé que el Señor tiene muchas cosas lindas para mi vida, y yo sé que el Señor cumple mis anhelos, cumple mis sueños. Yo sé que Dios nunca me ha fallado y que nunca me va a fallar. Yo sé que Él sabe por qué hace las cosas, y de eso no me cabe la menor duda. Él siempre me ha enseñado que en cada pérdida hay una ganancia, y que aunque a veces duela, Él al final te da paz, te da amor, te da bondad, te hace entender el porqué de cada situación. Y bueno, en enero ustedes, les conté por aquí lo feliz que me encontraba, porque el Señor estaba cumpliendo mis sueños, porque el Señor nos había dado la posibilidad de hacer nuestro sueño realidad con el restaurante. Y a veces, creo que a veces nos pasa como muchas historias de la Biblia, ¿verdad? Nos equivocamos y queremos a veces también compartir la bendición sin saber que al final, por querer hacer un bien, más bien nos hacemos un mal a nosotros mismos. Y bueno, en enero estábamos muy felices de compartirles, de decirles que el Señor nos había dado la oportunidad de abrir el restaurante. Pero así como el Señor me lo dio, hace unos días tuve que entregarlo, porque yo sé que lo que es mío, y lo que el Señor me quiere dar a mí es solamente para mí y no para compartirlo con nadie.
Y lo compartí, como les dije, lo compartí con alguien y las cosas no resultaron de la mejor manera. Y antes de que la situación empeorara, antes de que no pudiera haber el respaldo de Dios, y porque sé que el Señor nos estaba librando de algo mal, yo decidí retirarme, decidí por mi paz, por todo, decir no más, me retiro, me voy. Y bueno, ahora estamos aquí de nuevo, volviendo a lo nuestro, volviendo a esperar en Dios, en que todo obra para bien, y que la promesa que Él me prometió, yo sé que yo la voy a ver. Tal vez no era el momento, tal vez no era ahí el lugar, o tal vez no estaba asociada con las personas que el Señor quería que me asociase, pero de que la bendición de Dios está, yo sé que está. Así que, como les digo, no tengan miedo, dice el Señor, no se avergüencen de hablar, no se avergüencen de decir lo que el Señor, porque no es solamente hablar las cosas bonitas, es saber que a pesar de, el Señor nos da paz, es saber que a pesar de, el Señor nos respalda, es saber que a pesar de bueno o malo, su paz y su amor nos guía y nos acompaña. Y que aunque nosotros veamos que tal vez no sea, usted diga, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo dejaste que pasara? El Señor sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué hace que pase cada cosa en nuestras vidas. A veces también es por nuestras malas decisiones. No le vamos a echar toda la culpa al diablo, como solemos hacer, ¿verdad? A las pruebas, al dolor, al sufrimiento. Muchas veces, muchas de las circunstancias que pasamos son a raíz de nuestras malas decisiones, a raíz de que no le consultamos a Dios, a raíz de que creemos que tal vez en ese momento es lo correcto, pero no esperamos una respuesta de Dios y creemos que es lo mejor. Así que no se cansen, de verdad que no se cansen de hablarle a otros, no se avergüencen de decir las situaciones que les pasan, porque yo sé que van a ser de testimonio para otros. Yo sé que van a ser de testimonio para mucha gente que pueda salir adelante y decir, wow, si ella pudo, nosotros también. Y solo Dios nos puede ayudar, solo Dios nos hace tener paz, solo Dios nos hace seguir adelante, solo Dios nos puede dar la paz. Y termino con Romanos 10, 14, 15, que dice así: ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? No podemos tener ayuda de Dios si no le creemos a Dios. No podemos salir de circunstancias difíciles si no tenemos la confianza depositada en Dios, de que Él tiene un plan, de que Él tiene un propósito, de que Él sabe lo que hace. No podemos tener paz ni seguridad si no empezamos a conocerlo, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Dios nunca cambia, Dios siempre va a estar ahí, en las buenas y en las malas. Pero necesitamos creerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu.
Dios necesita mensajeros. Dios necesita gente que dé testimonio de cuán grande y cuán maravilloso es Él, en lo bueno y en lo malo. ¿Cómo le van a conocer otras personas si nosotros no lo hablamos? Si nosotros no glorificamos su nombre. Si nosotros, yo hoy le puedo dar gloria a Dios. Yo hoy le puedo decir, grande es el Señor por todo lo que ha hecho en mi vida. Porque yo sé que gracias a todas estas situaciones que pasé, hoy soy la persona que soy. Que si no hubiese pasado todo lo que pasé, ¿quién sabe dónde estaría yo? Pero que entendí que debía aprender a amarlo, debía aprender a seguirlo, debía aprender a creer en Él y a confiar en Él. Hoy sé que las piedras no van a hablar por mí. Hoy por hoy sé que yo puedo darle gloria y honra al único que se la merece. Porque ha estado en las buenas, porque ha estado en las malas. Y hay una canción, bueno, ustedes vieron ahí las fotos de todo ahí, de estos 10 años de proceso. Hay una foto de mi encuentro, cuando vine a mi encuentro. Y de verdad que hoy soy más que bendecida por estar aquí, por poder estar en este camino que no es fácil, 10 años, porque este camino no es fácil, pero si lo he podido seguir es porque Él ha estado conmigo, porque Él ha sostenido mi mano. He visto muchos pasar por aquí, muchos, pero el Señor aquí me tiene agarrada de su mano, más fuerte que nunca, porque cuando más lo necesitamos es cuando más Él agarra nuestra mano. Hoy puedo decir que han sido 10 años de luchas, pero también de felicidad. 10 años que he disfrutado y espero que sean hasta que me muera. Estar con Él, creerle a Él, confiando en Él. Y hay una canción que me encanta, que me llena tanto de felicidad al escucharla. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí. Él es así. Así que si usted hoy está agradecido, le voy a pedir que se ponga en pie. Me diste paz y un futuro, mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor solo porque me amaste a mí. Yo te amo porque me amaste a mí. Y es que es solo por amor que usted está aquí. ¿Dónde estuviéramos si su gracia no había Tu sido nosotros? sacrificio aún me conmueve.
eso te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. No importa la circunstancia que estés pasando, Dios está contigo. No importa cuán lejos te hayas alejado de Él, el Señor te vuelve a llamar. No importa que creas que todo está perdido, porque el Señor con su gracia, con su favor y con su misericordia te vuelve a recoger. Nada me puede apartar de